Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es algo que desafía toda lógica. La aparición del barco fantasma. A unas 3 millas de la costa, en una inspección de rutina, el equipo de guardacostas notó una embarcación flotando en el agua. Al principio, parecía solo un punto en el horizonte, algo insignificante, pero uno de los 7 tripulantes señaló hacia la extraña figura. «Chicos, hay algo en el agua allá adelante». A medida que su propia embarcación se acercaba, el barco azul parecía mucho más grande de lo que creían, pero había algo raro. Su radar no lo detectaba en absoluto. El capitán revisó la pantalla una y otra vez, pero la única embarcación visible en el sistema era la suya. Aquella nave azul metálica se mezclaba perfectamente con el agua, como si estuviera diseñada para ser invisible. Para obtener respuestas, intentaron contactar a quien estuviera dentro del misterioso barco. «¡Guardia costera! ¿Hay alguien a bordo?» Pero no hubo respuesta. El silencio absoluto generó una tensión palpable en el aire. Algo no estaba bien. Un barco imposible de mover. Decididos a investigar, el equipo lanzó un gancho con una cuerda para intentar acercar el barco. En teoría, con la fuerza combinada de la tripulación, deberían haberlo movido con facilidad. Pero sucedió algo inesperado. En lugar de acercar la embarcación azul, su propio bote fue arrastrado hacia ella. «¿Qué demonios es esta cosa?», exclamó el capitán con la voz temblorosa. La situación se volvía cada vez más inquietante. Uno de los guardacostas murmuró: «Creo que solo estamos viendo la punta del iceberg». La exploración comienza. Descenso a lo desconocido. Brendan y John intercambiaron miradas antes de subir al barco azul. Sabían que lo que estaban a punto de hacer no era prudente, pero las órdenes eran claras. Con cautela, treparon hasta la cubierta de la extraña embarcación. El metal bajo sus pies estaba frío y resbaladizo, como si hubiera pasado años sin ser tocado por un ser humano. Todo en aquel barco parecía anormalmente silencioso. No había señales de vida. Lo primero que hicieron fue inspeccionar las pequeñas ventanillas en la parte superior del casco. Nada. El interior era completamente oscuro. Ni siquiera el reflejo del agua entraba por los cristales. Era como si la luz se extinguiera al tocar la superficie de las ventanas. Brendan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No veo nada», murmuró. John tragó saliva. «Solo hay una forma de averiguarlo». Brendan asintió. «Tenemos que abrir la escotilla». Juntos, agarraron la trampilla de la cubierta y, con un fuerte crujido, la levantaron. Lo que vieron los dejó sin aliento. Un descenso inquietante. Bajo ellos, una escalera de metal descendía en picada hacia la oscuridad. El aire que emergía del interior del barco era frío y denso, con un ligero olor a óxido y humedad. Brendan miró al capitán, esperando que en cualquier momento les dijera que regresaran, que aquello era demasiado peligroso. Pero en su lugar, solo recibió una señal de aliento. «Estamos aquí. Sigan adelante». Era su deber. No podían echarse atrás. Brendan sacó su linterna del bolsillo y la encendió. La luz iluminó los primeros peldaños de la escalera, pero la negrura del interior parecía absorberla. Con un profundo respiro,
dio el primer paso. John lo siguió de cerca. Cada escalón crujía bajo sus pies. El sonido metálico resonaba en la absoluta calma de aquel lugar. A medida que bajaban, la temperatura descendía con ellos. El silencio era absoluto, hasta que escucharon un sonido. Un leve tic-tic-tic provenía del fondo del barco. Era como si algo metálico estuviera vibrando suavemente. Brendan apuntó la linterna hacia abajo, pero la luz solo alcanzaba a iluminar unos pocos escalones más adelante. «No me gusta esto», murmuró John. Brendan tampoco se sentía cómodo, pero habían llegado demasiado lejos como para volver atrás. Finalmente, sus pies tocaron el suelo de la embarcación, un interior fuera de lugar. La linterna iluminó el interior del barco azul, y lo que vieron los dejó aún más confundidos. No había muebles, no había señales de que alguien viviera allí, solo un inmenso espacio de metal, cubierto por delgadas capas de óxido y manchas de agua seca. Pero lo más extraño era la consola central. Era un panel de control antiguo, con botones duros y gruesos cables saliendo de la parte trasera. Parecía sacado de una película de los años 80, como si aquel barco hubiera sido diseñado en otra época. Pero, ¿para qué servía? John se acercó y pasó la mano por la superficie metálica. Parece que nadie ha tocado esto en mucho tiempo. Brendan asintió. Pero eso no tiene sentido. Este barco no puede estar abandonado. Justo en ese momento, el sonido tic-tic-tic se intensificó. Ahora parecía provenir de todas partes. Brendan giró sobre sus talones, apuntando la linterna a cada rincón de la sala. Nada. Pero entonces, ¡bam! Un golpe seco resonó sobre sus cabezas. Ambos hombres alzaron la mirada justo a tiempo para ver cómo la escotilla se cerraba de golpe. El sonido del metal golpeando el metal retumbó en el interior del barco, dejándolos en total oscuridad. El miedo se apoderó de ellos. «¡No puede ser!» John corrió hacia la escalera y comenzó a subir de dos en dos los peldaños. Brendan lo siguió, pero cuando intentaron empujar la escotilla, no se movió. Era como si algo o alguien la estuviera bloqueando desde afuera. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. «¡Capitán! ¡Estamos atrapados! ¡Abran la escotilla!», gritó Brendan a través de su radio. Pero solo hubo estática, sin comunicación, sin salida, y con un ruido que seguía sonando en las sombras del barco. El tic-tic-tic no se había detenido. Se estaba haciendo más fuerte, más cercano. Encerrados en el barco azul. Cuando llegaron al fondo, iluminaron el interior del barco. Todo parecía estar en ruinas, viejo y descuidado. Solo había una consola central, visiblemente deteriorada. «¿Quién pilotaba esto?», preguntó John, desconcertado. «No hay nadie aquí». Brendan intentó comunicarse con el equipo de arriba, pero la señal del walkie-talkie era débil y apenas se entendían las palabras. Entonces, algo terrible ocurrió. Con un fuerte golpe, la escotilla superior se cerró de golpe, dejándolos atrapados en la oscuridad. Arriba, el capitán y la tripulación entraron en pánico. Intentaron comunicarse con Brendan y John, pero no recibieron respuesta. Estaban completamente aislados. Y para empeorar las cosas, el barco comenzó a vibrar. Una terrible revelación
Brendan y John se apresuraron a la escalera, pero antes de que pudieran subir, notaron algo aún más aterrador. La embarcación no se estaba hundiendo, pero sí descendía bajo el agua. «No estamos absorbiendo agua», gritó Brendan. «Este barco no es solo un barco, es un submarino». John, en pánico, golpeó la escotilla con todas sus fuerzas, pero no se movía. Estaban atrapados. Sin otra opción, comenzaron a explorar. Revisaron la consola, pero parecía inservible. Entonces, John notó algo. «Brendan, hay una puerta aquí». Era una compuerta metálica grande con un manillar. Juntos intentaron abrirla, pero estaba sellada herméticamente. De repente, la nave volvió a vibrar, pero esta vez, en lugar de descender, comenzó a subir. «¡Estamos emergiendo!», exclamó John. Descubrimiento en plena mar abierto. Cuando la luz del sol comenzó a filtrarse por las ventanas, los hombres se prepararon para lo peor. Se escucharon ruidos metálicos en la parte superior. «¡Alguien está entrando!», susurró Brendan. 3 hombres bajaron por la escotilla y se dirigieron directamente a la compuerta sellada. No traían herramientas, solo sus manos desnudas, pero cuando la abrieron, comenzaron a sacar cajas y más cajas. Brendan y John se escondieron, observando en silencio. Las cajas eran llevadas al exterior, donde una gran plataforma petrolera flotante los esperaba. «¿Dónde demonios estamos?», susurró John con la voz temblorosa. Desde su escondite, vieron a un hombre mayor, bien vestido, rodeado de trabajadores. El líder abrió una de las cajas, revelando enormes fajos de billetes. Luego, otra caja fue traída. Dentro había un polvo blanco pegado a una navaja. Brendan y John se miraron. Sabían exactamente lo que era: una sustancia ilegal, una escapatoria peligrosa. Sabían que si los descubrían, estarían muertos, pero también notaron algo crucial: la escotilla del submarino había quedado abierta. Era su única oportunidad de escapar. Sigilosamente, subieron la escalera y emergieron al aire libre. Pero lo que vieron los dejó sin palabras. Estaban en medio del océano, sin tierra a la vista. Sobre ellos, una inmensa plataforma petrolera servía como fachada para lo que claramente era una operación criminal de gran escala. John y Brendan sabían que debían salir de ahí. Pero, ¿cómo? Y peor aún, ¿lograrían sobrevivir para contarlo? Este video deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó con John y Brendan? ¿Lograron escapar?